He sido guardabosques durante 11 años. Incendios forestales. Búsqueda y rescate. Caza ilegal. Recuperaciones por hipotermia. Lo digo desde el principio porque, cuando cuento lo que ocurrió después, la mayoría asume pánico. Pero no fue pánico. Fue el procedimiento fallando de formas que jamás había visto. El distrito al que me trasladaron no tenía un nombre que alguien pronunciara en voz alta. En los papeles figuraba como North Valley Reserve. Entre los guardabosques, sector C. En la práctica, lo llamaban el destino silencioso. Pocos visitantes. Bosque antiguo, denso. Ningún sendero mantenido más allá del marcador 12. Alta rotación de personal, atribuida, según me dijeron, al agotamiento. La orientación se realizó en una estación de una sola planta que olía a madera húmeda y café quemado. El edificio parecía anclado a finales de los 70, por la alfombra gastada y el zumbido constante de las luces fluorescentes. 3 guardabosques ya estaban sentados en la mesa larga cuando llegué. Ninguno levantó la vista. El supervisor, Harris, deslizó una carpeta manila hacia mí. Léelo. Los mapas están al fondo. Las frecuencias de radio, resaltadas. Dentro había el papeleo habitual, rotaciones de turno, protocolos de interacción con fauna, rutas de extracción de emergencia. Entonces cayó sobre la mesa un pequeño cuadernillo engrapado. Era viejo. Mucho más viejo que el resto de los documentos. La portada estaba plastificada tantas veces que se había vuelto opaca. El título, mecanografiado en letras de imprenta rígidas. Protocolo de silencio. Supuse que trataría sobre disciplina de radio o restricciones de ruido en patrullas nocturnas. ¿Es nuevo?, pregunté. Harris no respondió. Una de las guardabosques, una mujer con el cabello gris recogido en un moño tirante, cerró su cuaderno con un cuidado excesivo. Solo léelo, dijo Harris. El cuadernillo tenía 8 páginas. Sin logotipos. Sin encabezado oficial. Solo reglas numeradas. Regla 1. Si el ruido ambiental del bosque cae por debajo del nivel base durante más de 60 segundos, detenga el movimiento de inmediato. Extraño, pero no alarmante. Los bosques se aquietan. Cambia el clima. Un depredador cruza. Regla 2. No inicie contacto por radio durante un evento de silencio, salvo instrucción expresa. Regla 3. No llame. No silbe. No pruebe el sonido. Levanté la vista. ¿Esto es por pumas? Nadie sonrió. Lee, repitió Harris. Seguí. La regla 4 mencionaba un evento de silencio nivel 1. Aún sin definición. La regla 5 escalaba a nivel 2, con instrucciones para documentar distorsión temporal si se observaba. Distorsión temporal no es un término de campo. No en ninguna formación que yo haya recibido. Para la regla 7, mi escepticismo ya se había enfriado en algo más cortante. Si el silencio persiste más de 5 minutos, no reconozca ninguna voz. Sin importar su familiaridad. Toqué la página con el dedo. ¿Es una prueba de estrés? La mujer del moño habló por fin. Firme. Su voz era plana. Cansada. Como si hubiera pronunciado esa palabra demasiadas veces. Terminé de leer en silencio. En la última página, una sola frase, torcida en la parte inferior. El bosque no responde bien a la atención. Firmé. Me dije que era superstición convertida en política. Sucede más de lo que la gente cree. Los marineros lo hacen. Las brigadas contra incendios también. Cuando no entiendes un riesgo, ritualizas la evasión. La orientación terminó sin preguntas. Harris me acompañó hasta la puerta. Ruta de patrulla para hoy. Tómala con calma. ¿Qué tan calma?
Sostuvo mi mirada medio segundo más de lo normal. Lo sabrás. La Ruta 4 atravesaba una sección de bosque que no había sido talada en más de un siglo. Abetos Douglas tan densos que la luz se fragmentaba en haces, no en claros. Helechos a la altura de los hombros. Musgo que tragaba el sonido si te salías del sendero. Al principio, todo era normal. Pájaros. Viento entre las ramas. El golpeteo lejano de algo pequeño trabajando la corteza. Registré observaciones de manera automática. Temperatura. Velocidad del viento. Rastros animales. Luego noté los huecos. No silencio todavía. Solo pausas. Intervalos entre sonidos que se estiraban un poco más de lo esperado. Un canto terminaba, y nada lo reemplazaba. Ni insectos. Ni hojas. El bosque parecía contener la respiración. Miré el reloj. Normal. Me detuve. Regla 1. 60 segundos. A los 30, la sensación se intensificó. Mis oídos se tensaron sin que yo lo ordenara. La ausencia empezó a pesar, como presión bajo el agua. Me volví consciente de mi propia respiración. Tragué saliva para hacerla más silenciosa. En el segundo 58, una rama crujió detrás de mí. Exhalé. El sonido regresó en fragmentos. Un cuervo distante. Hojas moviéndose. Coincidencia, me dije. Los bosques no son máquinas. Aún así, mi mano quedó más cerca de la radio de lo necesario. Más adelante encontré un viejo marcador clavado en un árbol. Pintura naranja desvaída. Debajo, un símbolo tallado que no coincidía con ninguna notación topográfica que conociera. Un círculo atravesado por una línea vertical. Alguien había intentado rasparlo. La corteza había cicatrizado alrededor. Tomé una foto para el registro. Entonces ocurrió de nuevo. Sin transición. Sin desvanecimiento gradual. El sonido se apagó como un interruptor. No amortiguado. Ausente. Mi bota quedó suspendida a medio paso cuando comprendí que no oía la grava bajo el pie. Me quedé inmóvil, los músculos ardiendo mientras sostenía la posición. 60 segundos son mucho cuando los cuentas en la cabeza. A los 15, noté mi pulso. A los 30, lo oía en los oídos, no en el pecho. A los 45, percibí el olor de la tierra húmeda, y algo más debajo. Antiguo. Metálico. A los 50, algo se movió a mi izquierda. No lo vi. Sentí el desplazamiento. La certeza de que el espacio había sido ocupado donde antes estaba vacío. Regla 3. No probar el sonido. La mandíbula se me tensó mientras el instinto gritaba que alzara la voz, que reclamara presencia. En el segundo 62, el ruido volvió, mal. No de golpe. En capas. Primero el viento. Luego los insectos. Después los pájaros. Demasiados. Superponiendo cantos fuera de ritmo, desincronizados entre sí. Bajé el pie lentamente y seguí caminando como si nada hubiera ocurrido. La compostura profesional no es valentía. Su entrenamiento se superpuso al miedo. Registré el evento como una caída anómala de ruido ambiental. No utilicé la palabra silencio. Cuando regresé a la estación, Harris me estaba esperando. ¿Lo sentiste?, preguntó. Dudé. Fue respuesta suficiente. Asintió una sola vez. Nivel 1. ¿Y el nivel 2? No respondió. Solo me entregó una hoja de registro nueva. Aquella noche, en el cuarto de literas, permanecí despierto escuchando el bosque al otro lado de las paredes delgadas. Cada sonido parecía provisional, prestado, como si pudiera ser retirado en cualquier momento.
En algún punto, todo quedó en calma. No el tiempo suficiente para activar la regla. Solo lo bastante para que yo lo notara. Miré el techo, y esperé a que volviera a respirar. El protocolo de silencio no era folclore. Eso fue lo primero que confirmé. En mi segunda mañana en el sector C, Harris me entregó un segundo archivador. Más grueso que el cuadernillo de reglas. Oficial. Sellado por la agencia. De esos documentos que han sido revisados tantas veces que los márgenes están saturados de fechas e iniciales. Guía de clasificación, dijo. Ya estás autorizado a registrar. Lo llevé al escritorio junto a la ventana y empecé a leer. Los eventos de silencio estaban divididos en niveles. 4. Cada uno más específico, más controlado, y más inquietante que el anterior. El nivel 0 era mundano. Pausas ambientales documentadas, frentes climáticos, movimiento de depredadores, el bosque aquietándose brevemente mientras la presa se ocultaba. Los guardabosques debían anotarlo y continuar patrulla. Sin activación de protocolo. El nivel 1 era lo que yo había experimentado el día anterior. Caídas inexplicables del ruido ambiental que superaban el umbral base de tolerancia. 60 segundos como mínimo. El procedimiento exigía detenerse, registrar la hora y reanudar solo cuando el sonido regresara de forma natural. El lenguaje era preciso. Científico. Defensivo. Como si quien lo hubiera redactado hubiese tenido que justificar su existencia demasiadas veces. El nivel 2 era distinto. El tono cambiaba. Los eventos de silencio nivel 2 se caracterizan por la remoción estructurada del sonido, no por su ausencia. Esa frase estaba subrayada a bolígrafo. Remoción estructurada. No quietud. No calma. Remoción. Los síntomas no pertenecían a ningún manual ambiental que yo hubiera leído jamás: desaparición del sonido en capas, pérdida de eco, presión auditiva, compresión espacial percibida. Y luego venían las reglas. Durante nivel 2, el guardabosques no debía moverse más de un paso por minuto. La radio debía permanecer encendida, pero sin usarse. Se debía evitar el contacto visual con cualquier presencia en movimiento. La última línea se me quedó atascada en la garganta. Si se observa movimiento sin sonido, no lo siga. Cerré el archivador y miré por la ventana. La línea de árboles permanecía inmóvil. La luz de la mañana atravesaba las agujas de pino. Un arrendajo saltaba por una rama, ruidoso e irritante como siempre. Esto es excesivo, dije cuando Harris volvió a entrar. Se apoyó en el marco de la puerta. Lo dices porque aún no lo has necesitado. ¿Cuándo fue el último nivel 2? Miró su reloj. No el calendario. Hace 2 años. ¿Y antes? 3 meses. Lo miré fijamente. Eso no es un patrón. No, respondió. Es peor. Se fue antes de que pudiera preguntarle a qué se refería. El entrenamiento de nivel 2 era teórico. Al menos así lo presentaban. Simulábamos escenarios en la estación. Cómo anclarse al presente. Cómo regular la respiración. Cómo impedir que la mente llenara el vacío con cosas que no estaban ahí. La mujer del moño, Elaine, dirigía la mayoría de las sesiones. Tus instintos te traicionarán, decía con calma. Querrás hacer ruido para comprobar que la realidad sigue ahí. Ahí es cuando escala. ¿Qué escala? No respondió. Pasó a la siguiente diapositiva. El archivador incluía notas de casos. Extractos saneados de registros de guardabosques. El sonido regresó fuera de orden. Movimiento observado inconsistente con el viento. Duración superior al umbral esperado. No se reportaron lesiones. Esa frase aparecía con demasiada frecuencia. No se reportaron lesiones.
Como si alguien hubiera decidido que ese era el único indicador que importaba. Le pregunté a Elaine más tarde, mientras reponíamos el botiquín. Que no haya lesiones no significa que no haya daño, dijo sin mirarme. Solo significa que saliste caminando. Su mano tembló ligeramente al cerrar la cremallera. Mi primer nivel 2 ocurrió 3 días después. Estaba a mitad de la ruta 7, un sendero estrecho que bordeaba un barranco. Terreno traicionero. Roca suelta. Caídas abruptas ocultas por la maleza. Ese día el bosque era ensordecedor. Cigarras. Viento. Un arroyo rugiendo más abajo. Entonces el viento se detuvo. No disminuyó. Se detuvo. Las cigarras se cortaron un segundo después. A mitad del zumbido. El arroyo siguió. Su estruendo colapsó en la nada, como si alguien hubiera cerrado una puerta sobre él. Me quedé inmóvil. La regla 1 ya era instinto. No me moví. No respiré demasiado profundo. Conté. A los 60 segundos, nada regresó. A los 90, la presión apareció. No en los oídos. En el pecho. Como si el aire se hubiera espesado. Marqué la hora en mi muñeca con el bolígrafo. Un hábito que nos inculcaban para cuando las radios fallaban. A los 2 minutos lo supe. Nivel 2. El sonido no había desaparecido. Estaba siendo despojado. Primero se fueron los sonidos lejanos. Luego los cercanos. Mi respiración se desvaneció hasta que solo pude sentirla, no oírla. Mi latido siguió el mismo camino, dejando un hueco donde debería haber habido ritmo. Di un paso. Exactamente uno. Tan lento que los músculos temblaron por el esfuerzo. El bosque parecía normal. Dolorosamente normal. La luz seguía moviéndose. Las hojas colgaban donde debían. Una telaraña entre 2 ramas brillaba al sol, pero cuando una hoja se desprendió y cayó, no hubo sonido. Ahí comprendí la diferencia. El silencio no está vacío. Esto, estaba curado. Entonces lo sentí. La sensación de ser observado. No mirado con ojos. No en un sentido humano. Atención. Algo cambió cuesta arriba. Ninguna pisada. Ningún crujido. Solo un ajuste en el equilibrio del entorno, como si un peso se hubiera sentado donde antes no había nada. Mantuve la vista al frente. Regla, no seguir. Pasó otro minuto. Tal vez 2. El tiempo se comporta de forma extraña cuando nada lo marca. La presión aumentó. Mi visión comenzó a cerrarse por los bordes. El pánico intentó emerger. Lo hundí. Concéntrate en el procedimiento. El procedimiento es la realidad. Entonces volvió a moverse. Más cerca. Una forma cruzó entre 2 árboles. Lo suficiente para registrar desplazamiento. Proporciones equivocadas. Demasiado alta, luego demasiado estrecha. Como si el bosque hubiera intentado ponerse de pie, y hubiera fallado. No la miré directamente. La radio vibró una vez en mi cadera. No era transmisión. Era presión estática, como si estuviera viva e inquieta. Regla, no iniciar contacto. La forma se detuvo. La sentí entonces, inequívoca. Presencia a centímetros. Tan cerca que, si el sonido aún existiera, habría escuchado su respiración. En su lugar, solo presión. Mi nombre rozó el borde de mi conciencia. No pronunciado. Sugerido. Apreté la mandíbula hasta que me dolió. Más tarde, mi registro diría que pasaron 6 minutos y 40 segundos. Pero en el momento, el tiempo no tenía forma. El sonido regresó. No de golpe.
Primero, el arroyo, pero mal. Demasiado fuerte, como si alguien hubiera girado un interruptor invisible. Luego una ráfaga única de viento. Después, las cigarras reiniciándose fuera de sincronía, superpuestas, como una grabación rota que intenta recordar su ritmo. Me dejé caer sobre una rodilla. El mundo giraba. El sudor corría frío por mi columna. Cuando el ruido volvió, el bosque no se sintió vacío. Se sintió satisfecho. En la estación, mis manos temblaban mientras redactaba el informe. Elaine estaba detrás de mí, leyendo por encima de mi hombro. «¿Lo seguiste?», dijo. «Apenas». Asintió una sola vez. «Es suficiente». Harris tomó el registro sin comentar nada. Lo archivó. Lo guardó bajo llave. «¿Qué fue eso?», pregunté. Me sostuvo la mirada durante un largo momento. Nivel 2 es cuando el bosque te examina, dijo al fin. Nivel 3 es cuando responde. Esa noche soñé con sonido cayendo como hojas. Una por una, desprendidas, hasta que solo quedó la atención. Cuando desperté, el bosque volvía a rugir ahí afuera. Por ahora. No fui a buscar los informes antiguos de inmediato. Eso es importante. No estaba persiguiendo fantasmas. No intentaba demostrar nada. Hacía lo que hacen los guardabosques cuando algo desconocido aparece en el terreno. Revisar precedentes. 2 eventos de nivel 2 en una semana justificaban abrir archivos. Harris había firmado mis registros con la mandíbula tensa y sin anotaciones. Elaine evitó mi mirada después. El mensaje era claro. Documenta. No interpretes. Los archivos estaban en una sala cerrada detrás del puesto de comunicaciones. Harris me entregó la llave sin comentario alguno cuando la pedí. Debió ser mi primera advertencia. En mi experiencia, los supervisores que no ocultan nada no dudan. Y tampoco se quedan. Él se quedó. ¿Buscas algo específico? Eventos de silencio. Antiguos. Asintió. Solo copias de registros. Nada de originales. Lo prometí. La sala olía a polvo y papel envejecido. Archivadores metálicos cubrían las paredes, etiquetados por año. Retrocedí 25 años. Lo primero que noté no fue lo escrito. Fue lo que faltaba. Nombres ausentes. Líneas enteras cubiertas con marcador grueso, no una redacción limpia. Alguien había presionado con fuerza, como si quisiera herir la página. En algunos informes, los nombres eran iniciales. En otros, simplemente, no estaban. Ranger redactado, no regresó de patrulla. Última transmisión 6:42. Condiciones de silencio presentes. Revisé las listas de personal de esos años. No coincidían. Personas registradas como transferidas aparecían en informes como desaparecidas. Otras dejaban de existir en ambos documentos. Me dije que habría explicaciones administrativas. Fusiones. Reasignaciones. Errores previos a la digitalización. Entonces encontré el informe que terminaba a mitad de frase. Fechado 17 años atrás. Clasificado como anomalía ambiental. El papel era más fino, quebradizo en los bordes. Evento de silencio. Clasificación nivel 3. Nunca había visto ese término fuera del manual. El informe estaba firmado por un guardabosques llamado Cole Matthews. Reconocí el nombre. Estaba arañado en la pared del viejo cobertizo de equipo, medio cubierto por grafitis más recientes. Siempre supuse que era de un trabajador temporal. La letra era precisa. Metódica. De alguien entrenado para escribir bajo presión. Hora de inicio 9:13. Ubicación, línea limítrofe sector C. La línea limítrofe.
La zona prohibida. Condiciones iniciales consistentes con escalada nivel 2. Remoción de sonido observada en secuencia estructurada. Campo visual intacto. Sin movimiento de fauna. El siguiente párrafo estaba manchado. La tinta corría, como si el bolígrafo hubiera sido presionado demasiado fuerte. Movimiento observado sin desplazamiento. Comportamiento de sombras inconsistente con fuente de luz. Presencia reconoció proximidad. Esa frase estaba subrayada 2 veces. Las últimas líneas eran peores. Intenté seguir protocolo. Duración del silencio excede tolerancia máxima. Contacto radial fallido. Percepción temporal inestable. Puedo oír. Y ahí terminaba. Sin punto. Sin firma final. Sin resolución. Le di vuelta a la página. Nada. El informe se interrumpía como si alguien hubiera arrancado al escritor del pensamiento. Me recliné en la silla y escuché el zumbido de la estación al otro lado de la puerta. Radios crepitando. Una risa distante. Sonidos normales. Sonidos seguros. Busqué el número de archivo en el índice. Debería haber notas de seguimiento. Recuperación. Informe forense. No había nada. Cole Matthews no existía en ningún registro oficial de defunción. Copié el número en mi libreta. Me dije que era para referencia cruzada. Eso me dije. Harris apareció en la puerta 10 minutos después. ¿Has terminado? Encontré un informe nivel 3. Está incompleto. Su mandíbula se tensó. No estás autorizado para eso. Dijiste copias de registros. Esto es un registro. Se acercó. Bajó la voz. Algunas cosas no permanecen en papel. Y algunas preguntas no mejoran la seguridad. Alguien desapareció. Más de uno. Por primera vez no pareció enojado. Parecía cansado. La gente se va de este distrito, dijo. Algunos se van, mal. Nosotros hacemos lo posible para que el resto salga caminando. Ese informe termina a mitad de frase. Sí, respondió en voz baja. Así es. Esperé. No añadió nada. ¿Debería preocuparme por el nivel 3? Me sostuvo la mirada. Deberías preocuparte por fingir que no existe. Tomó la llave de mi mano y cerró la sala de archivos él mismo. Esa noche, la estación estaba en silencio. No el silencio normal. Sin radios. Sin pasos. El edificio crujía como siempre, pero esta vez el sonido parecía contenido, vigilado. Me acosté en la litera y escuché mi propia respiración, catalogándola como si fuera un síntoma. 11:07. El bosque se quedó en silencio. Miré el reloj. 60 segundos. 90. Me incorporé lentamente. Nada de viento. Nada de insectos. Nada del arroyo lejano. Regla 1, detén el movimiento. A los 2 minutos, comenzó la presión. Más profunda que antes. Más pesada. El silencio se filtraba por paredes y ventanas. La estación parecía encogerse. A los 3 minutos, las radios cobraron vida. No transmitían. Solo se encendían y apagaban solas. Estática que nacía y moría una y otra vez. Regla 2, no inicies contacto. Me quedé inmóvil. Conté respiraciones que no podía oír. A los 4 minutos, las luces se atenuaron. A los 5, comprendí algo más. El silencio no estaba solo afuera. Estaba dentro. El zumbido eléctrico desapareció. El leve pitido en mis oídos se extinguió. Incluso el latido de mi propio pulso,
se borró. Esto iba más allá del nivel 2. Pensé en la frase inconclusa del informe. Puedo oír. Puedo oír que algo se movió en el pasillo. No fueron pasos. No hubo sonido. Solo un leve cambio en la presión del aire, como si una puerta se hubiera abierto en un lugar donde no debería existir ninguna. Mi nombre volvió a formarse dentro de mi cabeza. Más claro esta vez. Más cercano. No respondí. 6 minutos. El picaporte giró. Lo observé sin parpadear, con el corazón martillando dentro de un pecho que no emitía el menor ruido. El metal se movía despacio, deliberadamente, como si quien lo sostenía estuviera aprendiendo cómo hacerlo. Y entonces, misericordiosamente, el sonido regresó al mundo. Las radios crepitaron. Las luces parpadearon con violencia. El viento rugió entre los árboles como si hubiera estado esperando su turno. La puerta nunca se abrió. Permanecí en mi litera hasta el amanecer. Cuando revisé el registro al alba, encontré una nueva entrada. No estaba escrita con mi letra. Duración del silencio excedió el protocolo. No se reportan heridos. Debajo, un nombre había sido escrito, y luego tachado con tanta fuerza que el papel estaba rasgado. Cole Matthews. Cerré el libro de registro y lo guardé bajo llave. Afuera, el bosque volvía a ser ruidoso. Demasiado ruidoso. Como si intentara convencerme de que nada había ocurrido. Las reglas no se escribieron porque algo podría pasar. Se escribieron porque algo ya había pasado. Lo comprendí 3 días después, cuando la estación volvió a quedarse en silencio durante demasiado tiempo. Harris me reasignó a tareas de escritorio con la excusa de un atraso en los registros. No discutí. Los rangers discuten cuando todavía creen que el sistema funciona. Yo necesitaba acceso. Los archivos digitales antiguos estaban fragmentados, PDFs escaneados de informes mecanografiados, anexos desaparecidos, audios corruptos que se negaban a abrirse. Pero enterrados bajo todo eso había documentos que nunca se digitalizaron, evaluaciones de impacto cultural, transferencias de tierras, notas de consulta archivadas por error bajo miscelánea histórica. Ahí encontré la primera mención real. No hablaban de silencio. No hablaban de incidentes. Hablaban de contención. El documento tenía 46 años. Fue redactado poco después de que los límites de la reserva fueran redefinidos. El lenguaje era jurídico, cuidadoso, pero el miedo se filtraba entre las líneas. Las siguientes recomendaciones fueron proporcionadas por enlaces culturales regionales y formalmente reconocidas, pero no adoptadas. Reconocidas, pero no adoptadas. En burocracia, eso significa ignoradas. Las recomendaciones no identificaban el sitio por coordenadas, sino por nombre. Un nombre que yo no debía conocer. La tribu que había habitado estas tierras marcaba ese tramo del bosque como un terreno de escucha. Un lugar donde el sonido no se comportaba correctamente. Donde pronunciar nombres invitaba respuesta. Donde el silencio no era ausencia, sino presencia. El informe lo decía sin rodeos, esa tierra nunca estuvo destinada a ser colonizada, talada ni patrullada. No estaba maldita. Estaba ocupada. Me recosté en la silla y observé el mapa clavado en la pared. Mis rutas de patrulla atravesaban ese punto. Llevé el documento a Elaine. No fingió desconocimiento. Cerró la puerta del almacén antes de hablar. Nos dijeron que no habláramos de eso, susurró. Que no era nuestro lugar. ¿Era el tuyo? Pregunté. Dudó. Mi abuela me advirtió sobre lugares así. Con otras palabras, pero el mismo significado. ¿Entonces por qué seguimos patrullándolo? Porque la alternativa era peor. Me contó lo que ocurrió entonces. O lo que le permitieron contar. Hubo un colapso. Varios rangers perdidos en una sola temporada. Radios fallando.
Patrullas enteras quedándose en silencio sin previo aviso. Pánico. Intervención externa. La agencia trajo especialistas. Consultores. Personas convencidas de que cualquier problema puede resolverse si se lo define con suficiente precisión. Intentaron contenerlo. Levantaron barreras. Realizaron pruebas de sonido. Introdujeron ruido controlado para normalizar el área. Cuando eso falló, hicieron lo contrario. Restringieron el sonido. Reducieron el tránsito. Formalizaron el silencio como procedimiento. Se redactó el primer protocolo de silencio. Por personas que no sobrevivieron lo suficiente para revisarlo. ¿Por qué no cerraron el área? Pregunté. Elaine apretó los labios. Lo intentaron. Pero no se quedó contenido. Pensé en el informe inconcluso. En el nombre tachado. Esa noche me reasignaron a la Ruta 4. Harris no dijo nada al entregarme las llaves. ¿Sabes dónde no ir?, dijo al fin. Sí. Fui de todos modos. Los marcadores de límite eran sutiles. No había vallas ni señales. Solo cambios en el mantenimiento, senderos que se estrechaban, pintura que se desvanecía, árboles que crecían más juntos, como si alguien los hubiera animado a cerrarse. El aire se sentía más denso al cruzar el marcador. No opresivo. Atento. Reducí el paso. Registré todo. 4:42. El bosque se quedó en silencio. No de golpe. Suavemente. Como una mano que cubre una boca. Regla 1, detener el movimiento. Lo hice. El silencio se asentó con mayor profundidad que antes. Familiar ahora. Reconocible. ¿Cómo volver a ver una tormenta que ya ha sobrevivido? La radio crepitó. Solo estática al principio. Un siseo fino cortando la ausencia. Regla 2, no iniciar contacto. No la toqué. El siseo se espesó. Se volvió más denso. Respiración. Lenta. Deliberada. Demasiado uniforme para ser humana bajo esfuerzo. Miré la radio con el corazón latiendo sin sonido en mi pecho. La respiración se sincronizó con la mía. Inhala. Exhala. Inhala. Contuve el aire. La respiración continuó. Entonces habló. No palabras. Todavía no. Un sonido con la forma del inicio de mi nombre. Cada regla del manual existía para evitar esto, interacción directa a través del sonido. Mis rodillas temblaron. Me aferré al procedimiento. El procedimiento es realidad. No respondí. La radio hizo clic. La respiración se acercó, como si aquello que la producía se inclinara hacia el micrófono. Un susurro siguió. No era lenguaje. No exactamente. Era reconocimiento. La presión aumentó. La visión se nubló en los bordes. Algo se movió a mi derecha, lo bastante cerca como para sentir el desplazamiento del aire. Mantuve la mirada al frente. Regla, no reconocer voces. El susurro se afiló. Esta vez pronunció mi nombre completo. El sonido regresó de golpe. Violento. Abrumador. El viento gritó en la copa de los árboles. Las aves estallaron en vuelo. La radio murió. Caí sobre una rodilla, jadeando. El bosque estaba alerta. Despierto. Retrocedí hasta el marcador y no dejé de moverme hasta cruzarlo. En la estación, Harris me esperaba. Cruzaste la línea, dijo. ¿Sabías que se superponía con mi ruta? Sí. ¿Y no me advertiste? No, respondió. Porque advertirlo vuelve curioso.
Le conté lo de la radio. Cerró los ojos. Esa regla se rompió mucho antes de que llegaras. Solo hemos estado fingiendo que no se ha dado cuenta. ¿Que no se ha dado cuenta de qué? Me miró entonces. De verdad. De que todavía estamos aquí. Esa noche soñé con respiración sin pulmones. Con sonido aprendiendo a hablar. Cuando desperté, mi radio estaba encendida. No recuerdo haberla encendido. La estática siseaba suavemente desde el altavoz. Esperando. Se supone que la luz del día es segura. Esa creencia está tan integrada en el entrenamiento que no la cuestionas hasta que falla. Los depredadores cazan de noche. La hipotermia empeora tras la puesta del sol. El pánico prospera en la oscuridad. La luz significa visibilidad. Control. Previsibilidad. Los eventos de silencio no parecían interesados en nada de eso. El primero ocurrió a las 1:07 de la mañana. Yo estaba en la ruta 2, una patrulla sencilla que regresaba hacia el acceso del río. La luz del sol se filtraba limpia entre las copas de los árboles. El aire olía a verde húmedo, afilado. Condiciones perfectas. Recuerdo haber pensado, con una estupidez casi tierna, que el bosque parecía acogedor. Casi amable. Entonces los pájaros se callaron. No todos a la vez. Uno por uno. Como luces apagándose en habitaciones lejanas. Reduje el paso. Miré el reloj. El ruido ambiental cayó por debajo de la línea base en menos de 10 segundos. Regla 1, detener el movimiento. Me quedé inmóvil, la bota hundida a medias en la tierra húmeda, escuchando cómo el bosque se deshacía a sí mismo. El viento fue lo siguiente en desvanecerse. Luego los insectos. Incluso el murmullo lejano del río se afinó hasta desaparecer, como si alguien retirara el sonido con manos pacientes. Eso estaba mal. Los eventos de nivel 2 durante el día eran tan raros que apenas ocupaban notas al pie en el manual. Nadie me preparó para lo expuesto que se siente el silencio cuando no tiene dónde esconderse. La presión llegó más rápido esta vez. El pecho se me cerró. La piel me hormigueó, como estática antes de una tormenta. Esperé. A los 90 segundos entendí que faltaba algo más. La fauna. Ni un movimiento. Ninguna ardilla cruzando ramas. Ningún ave levantando vuelo. Ni siquiera las moscas que suelen rondar el sudor. El bosque no se había quedado quieto. Había despejado el espacio. El sonido regresó a los 2 minutos. La sensación no. Terminé la patrulla con los hombros rígidos y los ojos en constante movimiento. De vuelta en la estación, Elaine estudió mi registro y frunció el ceño. Se está extendiendo, dijo. Luego asintió. O está escalando. Es lo mismo. Durante la semana siguiente, los patrones empeoraron. Los animales evitaban por completo mis rutas. Las huellas de ciervo se desviaban de senderos que yo había caminado el día anterior. Las cámaras de caza regresaban vacías. Las baterías se drenaban sin explicación. Una vez encontré una pisada desnuda en el borde de un claro, que simplemente terminaba. Como si el animal hubiera girado a mitad de paso y se hubiera negado a continuar. Los árboles también cambiaron. No de forma dramática. Nada que pudieras fotografiar y señalar. Pero ya conocía el bosque lo suficiente como para sentirlo. Un pino que antes se inclinaba a la izquierda ahora lo hacía a la derecha. Un tronco caído que bloqueaba un sendero apareció 10 metros cuesta arriba. La corteza aún húmeda. El musgo intacto. Los caminos se redirigían sutilmente, guiando el movimiento hacia el límite prohibido sin obligarlo nunca. El bosque no se estaba transformando. Se estaba ajustando. Informé todo. Harris lo reconoció sin comentarios.
Elaine empezó a cotejar mis rutas con mapas antiguos, y dejó de compartir los resultados. El siguiente silencio llegó durante un protocolo de congelación. Escalamiento obligatorio a nivel 2. Estaba marcando un árbol fronterizo cuando el silencio cayó de golpe. Sin aviso. Sin transición. Regla 1, detener el movimiento. Obedecí. El sol quedó suspendido entre las ramas. Las motas de polvo flotaron inmóviles. Incluso la luz parecía pausada, estirada hasta el límite. La presión fue inmediata. Intensa. Un zumbido breve en los oídos, y luego nada. Estaba solo. Y entonces, ya no. La conciencia llegó primero. La certeza de proximidad. Algo ocupando el espacio justo más allá de mi visión periférica. Más cerca que antes. No me giré. Regla: evitar contacto visual con cualquier presencia en movimiento. Mi respiración se redujo hasta casi desaparecer. Los músculos ardían. El corazón golpeaba en un pecho que no emitía sonido alguno. Estaba detrás de mí. No imponiéndose. No amenazando. Solo, allí. Lo bastante cerca para que la nuca se me erizara con un calor imaginado. Lo bastante cerca para que, si el sonido aún existiera, habría oído el roce de tela, una inhalación, el peso acomodándose. Pero no había nada. Ni sonido. Ni sombra. Ni reflejo. La presión se profundizó. La visión se oscureció en los bordes. El pánico trepó. A pesar del entrenamiento. A pesar de la disciplina. Esto era distinto. No era observación. Era inspección. El tiempo se estiró, o se plegó, o dejó de importar. No sé cuánto permanecí allí, inmovilizado, mientras algo aprendía la forma exacta de mí a escasos centímetros. Entonces, con una suavidad imposible, la presencia se desplazó. No se alejó. Me rodeó. Sentí la alteración en el aire. Un cambio sutil en la presión. Una torsión incorrecta en el espacio. Mi nombre rozó el fondo de mis pensamientos. No pronunciado. No susurrado. Recordado. Mordí con fuerza hasta saborear sangre. Regla: no reconocer. El sonido regresó con violencia. El viento irrumpió entre los árboles. Los pájaros gritaron. Los insectos retomaron su coro como si nada hubiera ocurrido. Caí hacia adelante, manos hundiéndose en la tierra, los pulmones arrastrando aire que sonaba demasiado fuerte, demasiado cortante. Cuando logré ponerme de pie, las piernas temblando, los vi. Huellas. Impresiones profundas en el suelo detrás de mí. Demasiado profundas. Demasiado separadas. Eran incorrectas. Demasiado largas. Demasiado estrechas. El paso irregular, como si quien las hubiera dejado no comprendiera del todo cómo funciona caminar. Terminaban a centímetros de donde habían estado mis botas. No había rastros que condujeran hasta ellas. Ni que se alejaran. Tomé fotografías. Medí la profundidad. Registré todo con manos que se negaban a estabilizarse. Cuando mostré las imágenes a Harris, las miró largo rato. Está aprendiendo la proximidad, dijo al fin. ¿Aprendiendo qué? ¿Qué tan cerca puede estar, sin ser notado? Elaine no quiso mirar las fotos. Eso no debería pasar, murmuró. No debería poder tocar el espacio así. Esa noche caminé el perímetro antes de acostarme. El bosque estaba ruidoso. Inquieto. El viento sacudía las ramas con fuerza suficiente para esparcir agujas sobre el techo. Pero debajo de todo, había otra cosa. Atención. Cerré la puerta con llave. Revisé la radio 2 veces. Me tendí en la litera y miré el techo.
En algún momento, pasada la medianoche, entendí que el viento había cesado. Los insectos lo siguieron. Contuve la respiración. Desde el exterior del muro, algo cambió el peso de un pie al otro. No lo bastante cerca para tocar. Todavía no. El bosque ya no se conformaba con observar desde la distancia. Había aprendido dónde me encontraba. Había una regla que nunca apareció en el manual. No estaba en el protocolo de silencio. No figuraba en el dossier de clasificación. Nadie la decía en voz alta. La descubrí como se descubren la mayoría de las cosas peligrosas en este distrito. Por accidente. Y demasiado tarde. Comenzó con una nota al margen. Una noche revisaba copias antiguas del protocolo de silencio, comparando revisiones. Harris se había ido. Elaine patrullaba el sector sur. La estación se sentía hueca. Una de las copias tenía anotaciones manuscritas. Tintas distintas. Caligrafías distintas. Generaciones de guardabosques discutiendo en silencio con las mismas reglas. Junto a la regla 7, alguien había escrito una sola frase, tan pequeña que casi la paso por alto. Nunca te respondas a ti mismo. Sin iniciales. Sin fecha. Me quedé mirándola a largo rato. No sonaba poética. Ni simbólica. Sonaba práctica. Pasé las páginas con el pulso acelerándose. Más notas aparecieron cuando supe buscarlas. No pienses tu nombre durante el silencio. Los nombres anclan la atención. Aprende más rápido cuando sabe cómo llamarte. La boca se me secó. Eso explicaba las tachaduras. Los nombres borrados. Los informes que reemplazaban personas con espacios en blanco e iniciales, como heridas vendadas a toda prisa. El bosque no tomaba cuerpos primero. Tomaba identificadores. Copié las notas en mi registro personal con manos temblorosas. Me repetí que aún tenía el control. Que el conocimiento era protección. Esa creencia duró menos de una hora. El silencio llegó mientras me cepillaba los dientes. No gradualmente. No con cortesía. El zumbido de las luces desapareció. El agua se detuvo a mitad de flujo, suspendida en el lavabo sin sonido. Incluso el roce de las cerdas contra el esmalte dejó de existir, quedando solo la sensación. Me quedé inmóvil. Regla 1, detener el movimiento. El cepillo quedó suspendido a medio camino. La menta ardía en mi lengua, sin ruido alguno. La presión se asentó de inmediato. Pesada. Familiar. Pero esta vez, diferente. Más enfocada. Sentí que me observaban más de cerca que nunca. Mi reflejo me devolvía la mirada desde el espejo, pálido, los ojos abiertos, normal. Entonces parpadeó. Yo no lo hice. El aire se me quedó atrapado en el pecho. La regla. Evitar contacto visual con una presencia en movimiento. Bajé la mirada lentamente, el corazón golpeándome las costillas. El espejo mostró solo la mitad inferior de mi rostro. Mi mano temblaba alrededor del cepillo de dientes. Y entonces llegó el susurro. No desde la radio. No desde el exterior. Desde dentro de mi cabeza. Mi nombre. Pronunciado con mi propia voz. Perfecto. Me estremecí. La versión muda de mi nombre resonó en mis pensamientos, familiar, íntima, como nada lo había sido antes. No era una pregunta. No era un llamado. Era reconocimiento. Reaccioné antes de que el entrenamiento pudiera alcanzarme. Me detuve. Pensé. Y en ese instante fatal, lo reconocí. El silencio se profundizó con violencia, como un aliento contenido que se cierra de golpe. La presión aumentó. Mi visión se nubló. El espejo se empañó al instante,
aunque el baño no estaba caliente. Mi reflejo sonrió. No exagerado. No amplio. Lo justo. El sonido regresó de golpe, tan repentino que tuve una arcada. El agua salpicó el lavabo. Las luces parpadearon. La radio, en la otra habitación, cobró vida con un chasquido eléctrico. Retrocedí tambaleándome. Casi resbalé en los azulejos y cerré la puerta del baño de un golpe. No dormí esa noche. Cada vez que cerraba los ojos, escuchaba mi nombre formándose justo antes del sonido, justo antes del lenguaje. Por la mañana me convencí de que había sido estrés. Fatiga. La mente llenando vacíos bajo presión. La ilusión no sobrevivió al libro de registros. Mi entrada de la noche anterior era distinta. No borrada. No reescrita por completo. Ajustada. Los horarios redondeados a cifras más limpias. El lenguaje suavizado. La palabra silencio reemplazada por calma. La frase posible brecha degradada a anomalía no confirmada. Y en el margen, en letras de imprenta cuidadosas que no eran mías, una nota. Reconocido. Cerré el libro de un golpe. Elaine lo notó de inmediato. «Te ves mal», dijo, estudiando mi rostro como si intentara reconocer a un desconocido que lo llevaba puesto. Le conté la regla. El espejo. El registro. Escuchó sin interrumpir. Su expresión se tensó con cada detalle. «Dejaste que te oyera», dijo cuando terminé. No respondí. No era necesario. Entonces explicó lo que nadie más diría. Los nombres no son símbolos. No son metáforas. Son asas. El bosque no entiende a las personas al principio. Aprende por proximidad. Por patrón. Por repetición. Pero los nombres simplifican el proceso. Reducen la complejidad. Una vez que tiene tu nombre, puede practicar ser tú. Esa tarde volví a ver mi reflejo moverse, apenas una fracción de segundo más lento que yo. Esa noche, la radio se encendía y apagaba siguiendo mi propio ritmo. Y los registros continuaban cambiando. Nada dramático. Nada lo bastante evidente como para justificar un informe. Solo lo suficiente para desplazar la propiedad. Observado se convirtió en experimentado. Encontrado en reconocido. El lenguaje se estrechaba a mi alrededor, tirando hacia adentro. El bosque ya no observaba. Catalogaba. Durante el siguiente evento de silencio no escuché mi nombre. Lo sentí. Como una etiqueta encajando en su lugar. Seguí el protocolo a la perfección. No me moví. No pensé. No respondí. Aún así, cuando el sonido regresó, la presión permaneció. Esa noche volví al baño. Me quedé frente al espejo. Mi reflejo me miró. Durante un largo momento ninguno se movió. Luego, muy despacio, levantó la mano antes que yo. Me aparté antes de que pudiera terminar el gesto. Ahora entiendo por qué la regla nunca fue escrita con claridad. Porque en el momento en que sabes que existe, empiezas a escucharte. Y el bosque es muy bueno escuchando de vuelta. La sirena de confinamiento nunca había sido probada. Eso fue lo que me dijo Harris la mañana en que finalmente sonó. Su voz era seca, profesional. Exactamente lo contrario a calma. La sirena no era fuerte. No necesitaba serlo. Un tono grave y sostenido que atravesaba los árboles sin eco. Diseñado para sentirse más que oírse. Confinamiento total. Nivel 4. Sabía lo suficiente del lenguaje como para entenderlo sin explicación. Todas las patrullas replegadas. Movimiento detenido. Ningún sonido introducido. Sin contacto salvo orden directa. La evacuación seguiría para todos, excepto para mí.
Aún no lo sabía. Yo ya estaba en el bosque cuando la sirena sonó, en el límite de la frontera prohibida, mirando una sección del bosque que nunca parecía igual dos veces. Los árboles se inclinaban sutilmente hacia adentro. Las ramas se superponían de forma que la profundidad se volvía incierta. La luz se doblaba allí, como si no confiara lo suficiente en el espacio para viajar recta. La sirena se cortó. El silencio llegó de inmediato. No nivel 2. Ni siquiera 3. Más profundo. Más amplio. No presionaba. Vaciaba. Me quedé inmóvil. Y entonces lo vi. Al principio pensé que era un error de luz. Una sombra mal alineada entre los troncos. Luego dio un paso al frente, y el bosque se ajustó a su alrededor en lugar de reaccionar. Uniforme de guardabosques antiguo. Verde descolorido. Sin insignias. Sin placa. Reconocí el rostro del informe. Cole Matthews. Oficialmente fallecido. Perdido durante incidente ambiental anómalo. Sin cuerpo recuperado. Sus ojos eran lo peor. No vacíos. No muertos. Conscientes. Se detuvo a pocos metros. Justo fuera de mi alcance. La presión entre nosotros se espesó como campos superpuestos. No deberías estar aquí. La voz no viajó por el aire. Se formó directamente en mi mente. Completa. No respondí. Regla. No iniciar contacto. Ya rompiste las importantes, continuó. Podrías escuchar. Tragué saliva. Mi garganta no produjo sonido. Inclinó la cabeza, examinándome como si mirara un reflejo que no terminara de reconocer. Ahora te conoce, dijo. Por eso puedo hablar. Sentí frío. No en la piel. En los pensamientos. Sigo siendo guardabosques, añadió, como si respondiera a lo que no me atreví a decir. Solo reasignado. Hizo un gesto vago hacia los árboles. ¿Te dijeron que morí? Asentí. Sonrió levemente. Así es como se ve irse, en papel. El silencio se profundizó, pero no era hostil. Era atento. Me quedé, dijo cuando pregunté qué le había pasado. El bosque no mata. Conserva. Matar desperdicia recursos. Conservar permite continuidad. El estómago se me revolvió. El silencio es como elige. Elimina ruido. Distracciones. Identidad. Lo que queda, es lo que encaja. Pensé en los nombres tachados en los registros. En mi reflejo adelantándose a mis movimientos. Porque tú. Era bueno siguiendo reglas, dijo. Y mal oyéndome. Algo se alineó detrás de él. No movimiento. Ajuste. Necesitaba un cuidador. Alguien que entendiera patrullas. Límites. Aplicación. Comprendí entonces por qué sus huellas nunca conducían a ninguna parte. ¿Por qué mostrarte ahora? Porque se están yendo, respondió. Y tú no. La radio vibró en mi cadera. Evacuación iniciada. Uno por uno, las voces confirmaron. Cuando llegó mi turno, silencio. Harris, dije. Estática. Todas las unidades excepto Ranger, procedan de inmediato. Mi nombre se cortó a mitad de sílaba. El silencio se volvió definitivo. No pueden sacarte sin romper la contención, dijo Cole. Y no lo harán otra vez. Otra vez. ¿Qué pasa ahora? Me miró largamente. Depende. ¿Quieres irte, o quieres permanecer entero? El bosque se inclinó más cerca. Pensé en Elaine. En Harris.
En los registros reescribiéndose solos. No quiero desaparecer. Su sonrisa fue triste. Nadie quiere. El silencio cambió. No cerrándose. Abriéndose. Aprendes a patrullar sin sonido, dijo. A hacer cumplir la quietud. A corregir perturbaciones. A mantenerlo alimentado sin dejar que se expanda. ¿Y si me niego? Se acercó. Por primera vez sentí algo parecido al calor. Entonces te desmonta, hasta que algo útil permanezca. La sirena aulló en la distancia mientras los motores arrancaban. El ruido desgarró el bosque. Los árboles parecieron retraerse. El contorno de Cole comenzó a desdibujarse. Piensa con cuidado, su voz resonó. Porque cuando el último camión se vaya, la elección será permanente. La radio murió. El sonido comenzó a drenarse del mundo, lento y deliberado. Me quedé en el límite, viendo cómo el bosque cerraba las manos alrededor de lo que había elegido. Y por primera vez desde mi llegada al sector C comprendí algo. El silencio no me estaba esperando. Me estaba dando la bienvenida de regreso. El silencio más largo registrado no llegó de golpe. Se ensambló. El sonido no se apagó como un interruptor. Retrocedió en capas medidas, paciente. Como si el bosque estuviera demostrando un método que esperaba que yo entendiera. El viento se afinó primero. Luego las aves. Luego ese murmullo constante que nunca notas hasta que desaparece. El mundo dejó de sonar vivo. Me quedé junto al marcador de límite y dejé caer los brazos. No hubo sirena. No hubo advertencia. El bosque ya no necesitaba permiso. Mi reloj seguía marcando el tiempo. Sentía la vibración contra la muñeca incluso cuando ya no podía oírla. El tiempo seguía moviéndose. El bosque no rompía reglas. Las aplicaba. Esta vez no me paralicé. Y eso debería haberme aterrado más de lo que lo hizo. Di un paso al frente. Luego otro. Contando en silencio. Midiendo la distancia por memoria en lugar de sonido. La presión se cerró de inmediato. No hostil. No suave. Evaluando. El silencio ya no esperaba. Anclaba. Entendí entonces lo que Cole había querido decir. Esto no era un evento. Era un umbral. Me detuve en el claro donde los árboles se inclinaban hacia adentro. Un lugar que ningún mapa señalaba, pero que, tarde o temprano, todo guardabosques terminaba encontrando. El suelo estaba pulido por pasos que habían aprendido a caminar sin dejar huellas. No estaba solo. La presencia no se anunció. No lo necesitaba. Estaba en todas partes y en ninguna. Distribuida en el espacio como la temperatura, como la gravedad. Conoces las reglas. No fueron palabras. No fue sonido. Fue reconocimiento. Fueron escritas para detenerte, pensé. Una pausa. Fueron escritas para frenarnos a ambos. Tragué saliva. La garganta seca. Mi nombre presionaba contra el fondo de mis pensamientos, presente, pero contenido. Como una herramienta colocada deliberadamente fuera de alcance. ¿Quieres que me quede? Queremos continuidad. Las imágenes llegaron sin invitación. Guardabosques antes que yo, de pie en este mismo claro. Distintas décadas. Uniformes diferentes. Algunos asustados. Otros resignados. Algunos ya lo bastante vacíos como para encajar sin resistencia. Cada regla sobre el silencio encajó de pronto. Detén el movimiento. No llames. No rastrees. No respondas voces. No eran medidas defensivas. Eran entrenamiento. Podrías tomarme de todas formas, dije. No necesitas permiso.
Otra pausa. Más larga. La presión aflojó apenas, como una mano que demuestra que podría apretar más fuerte. Conservar requiere acuerdo. Pensé en el convoy de evacuación descendiendo por la carretera de acceso. En el aire mirando atrás una última vez antes de que los árboles devoraran la estación. En Harris firmando órdenes que sabía que borrarían personas. Los dejaste ir. No estaban marcados. ¿Y yo? El silencio se profundizó. No más pesado, sino más completo. El silencio más largo registrado se extendió hacia afuera. Minutos apilándose sobre minutos sin que regresara el sonido. Sin que la presión escalara. No era una escalada. Era una negociación. Si me quedo, ¿qué pasa con ellos? Imágenes otra vez. Patrullas completadas. Silencio contenido. Límites sostenidos. El bosque quieto pero estable. Su atención dirigida hacia adentro. Satisfecha. Ninguna pérdida adicional. ¿Y si me voy? Las imágenes cambiaron. Sonidos desbordándose sin control. Eventos de silencio migrando hacia afuera. Personas entrando en lugares que no deberían poder alcanzar. Voces respondidas. Nombres aprendidos. El bosque no amenazó. Explicó. Reí entonces. Una sola exhalación muda. Todas esas reglas, todo ese procedimiento, nunca te estaban conteniendo. No. Te estaban manteniendo. Sí. La comprensión se asentó con la claridad terrible de una ecuación resuelta. Cada regla fue escrita por alguien que estuvo exactamente donde yo estaba ahora. Alguien que entendió que la única forma de impedir que el bosque se expandiera era darle lo que necesitaba, sin permitirle cazar. Cuidadores. Patrullas. Aplicación. Guardabosques. Sentí el peso del rol posarse sobre mí. No impuesto. Aceptado. ¿En qué me convierto? Necesario. Esa respuesta me aterrorizó más que cualquier amenaza. Pensé en Cole moviéndose sin sonido. En mis propios reflejos anticipándome. No quiero desaparecer. No lo harás. La presencia se acercó. Más concentrada. Permanecerás intacto más tiempo que la mayoría. No era consuelo. Era una garantía con fecha de vencimiento. Cerré los ojos. Las reglas desfilaron en mi mente, no como texto, sino como instinto. ¿Dónde pisar? ¿Cuándo detenerse? ¿Cómo escuchar sin oír? ¿Cómo corregir alteraciones antes de que se conviertan en invitaciones? Alguien tiene que estar aquí. Alguien entrenado. Tú estás entrenado. El silencio retrocedió lo suficiente para que volviera a escuchar mi respiración. Controlada. Estable. Asentí una vez. El bosque se relajó. No del todo. Nunca del todo. Pero lo suficiente. El sonido regresó lentamente. Con respeto. Como si entendiera que estaba siendo permitido, no liberado. El viento filtrándose entre ramas. Insectos retomando su ritmo. Un ave llamando, primero con duda, luego con firmeza. El silencio más largo terminó. Me quedé solo en el claro. La frontera ya no se sentía como una línea, sino como una responsabilidad. La radio se encendió en mi cadera. Sin estática. Sin voces. Solo un canal abierto esperando. La ajusté más alto en el chaleco y regresé hacia las rutas de patrulla, adaptando ya mi paso. Detrás de mí, el bosque observaba. No con hambre. No con prisa. Con paciencia. Sabía que ahora yo impondría la quietud. Y en algún momento,
Años después, otro guardabosques llegaría y leería las reglas sin entender por qué se sentían tan personales. Para entonces, yo ya sería experto en caminar sin sonido. Esta será mi última entrada oficial. No porque me vaya, sino porque el libro de registros ya no me pertenece. Escribo despacio ahora. Con cuidado. Aquí las palabras tienen peso. Siempre lo tuvieron. Antes creía que era metáfora. Ya no. Día, censurado. Hora, irrelevante. Condiciones, quietas. Estables. Contenidas. El bosque está en calma esta noche. No en silencio. No como antes, cuando el silencio significaba peligro, presión, algo a punto de suceder. Esta quietud es equilibrada. La que queda después de la tormenta, cuando todo lo que debía caer ya cayó. Patrullo después del anochecer. Es más fácil. Menos variables. Menos personas tentadas a probar los espacios equivocados con ruido y curiosidad. Ya no uso el uniforme. No exactamente. La tela siempre hace sonido. Me muevo en capas elegidas por fricción mínima. Suelas suaves. Sin correas sueltas. Todo asegurado. Sé dónde pisar. Eso es lo primero que aprendes cuando dejas de luchar contra el bosque. Dejas de dejar marcas. Los senderos han cambiado desde la última vez que los viste. Siempre cambian. Curvas que desalientan la salida sin bloquearla jamás. Los marcadores de límite siguen ahí, pero son simbólicos. El bosque no necesita vallas. Me tiene a mí. Imponer silencio es como un faro imponiendo distancia. Corrigiendo pequeñas desviaciones antes de que se conviertan en invitaciones. Una rama quebrada. Un nombre gritado. Una radio encendida demasiado tiempo. Intervengo antes de que el silencio tenga que hacerlo. Ese es el trabajo. A veces vuelvo a ver animales. Ciervos. Zorros. Una vez, un oso. Me evitan por instinto. No por miedo. Con la misma cautela que tendrían ante un acantilado o agua profunda. El bosque no los observa como observa a las personas. Las personas son ruidosas incluso cuando creen que no lo son. Recuerdo cómo era eso. La estación está vacía ahora. Cerrada. Energía desconectada. Registros sellados donde nadie los leerá, a menos que ya estén destinados a hacerlo. Mis últimas entradas se encontrarán algún día. Probablemente cuando deje de poder escribirlas de un modo que parezca humano. Por eso escribo esto ahora. Para ti. Leerás las reglas y pensarás que son excesivas. Superstición. Burocracia. Viejos guardabosques aferrados a mitos. Te dirás que eres racional. Yo también lo era. Leerás sobre eventos de silencio e imaginarás bosques tranquilos. No entenderás lo que significa el silencio aquí, hasta que te quite algo que no sabías que necesitabas. Cuando ocurra, recuerda esto. El bosque no está vacío cuando calla. Está lleno. Paso por el claro cada noche. Ese que no verás marcado en ningún mapa. Donde los árboles se inclinan apenas demasiado, como si escucharan algo bajo la tierra. Ya no me detengo allí. Detenerse invita preguntas. El suelo no guarda huellas ahora. Ni mías. Ni de nadie. Me tomó práctica aprender a pisar sin que la tierra te recuerde. A veces, cuando la quietud se profundiza lo suficiente, percibo a otros moviéndose más allá del borde de mi conciencia. Cole, por ejemplo. Aún patrullando. Aún necesario. Otros cuyos nombres jamás quedaron en registros que sobrevivieran. No hablamos. Hablar es ineficiente. Nos coordinamos a través de la ausencia. Cambios de presión.
Redistribuciones sutiles de atención que indican dónde estar y cuándo. Los cuidadores no necesitan reuniones. Esta noche el bosque vibra en una frecuencia baja y satisfecha. Insectos suaves. Viento donde se le permite. Sin caídas bruscas. Sin capas removidas. Contenido. Esa palabra importa más que cualquier otra. Me detengo en la cresta que domina la carretera de acceso. Lo bastante lejos para que los faros no me alcancen si algún vehículo pasa. No pasará. La carretera está oficialmente cerrada desde hace meses. Aún así, los hábitos persisten. Escucho sin escuchar. Más allá del límite hay movimiento. Nuevo. Humano. Una puerta de camión se abre. Voces. Risas. Día de orientación. No siento hambre. Ni urgencia. Solo conciencia. Más allá de los árboles, tú estás sentado bajo luces fluorescentes. Alguien desliza una carpeta manila hacia ti. Ojeas mapas. Escuchas a medias. Seguro de que manejarás esta asignación sin problema. Entonces cae un folleto delgado. Viejo. Plastificado demasiadas veces. Protocolo de silencio. Te detendrás apenas un segundo. El tiempo suficiente para que algo lo note. Preguntarás si es nuevo. No recibirás una respuesta real. Así empieza. El bosque no tiene prisa. No la necesita. Me interno en los senderos más profundos, ajustando el paso, cuidando no perturbar la quietud más de lo necesario. Las reglas ya no se memorizan. Se integran. Detén el movimiento. No llames. No reconozcas voces. No pienses tu nombre cuando el silencio escucha. Ya no pienso mi nombre. Los nombres complican las cosas. El bosque está en calma esta noche. Equilibrado. Paciente. Escuchando. Y yo escucho justo más allá del alcance del sonido. Listo para corregir cualquier paso que entre demasiado fuerte en mi cuidado.